Toño. Sí, estamos esperando nada más el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la edición de noviembre de nuestro Laboratorio de Ideas del Colegio Mexiquense. Me da mucho gusto pues que nos acompañe el doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, el doctor Gustavo Vega, pues nuestro conferencista de esta tarde, secretario general del Colegio de México, y al doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, y que será nuestro comentarista de este laboratorio de ideas que tiene como título El TEMEC, Balance y Retos en México. Agradecemos la presencia también de nuestro presidente fundador, el profesor don Omar Martínez Legorreta. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al doctor César Camacho para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Gracias, Toño. Pues el Colegio Mexiquense está muy complacido porque ni la pandemia ni la contingencia nos ha detenido. Las tareas primordiales, la de investigación, la de docencia y en el caso que nos ocupa, la divulgación de la cultura en su sentido más amplio, han tenido verificativo sin dilación, sin pretexto y paradójicamente ampliando de manera muy subrayada el universo de nuestros destinatarios. Es el caso de este ejercicio Laboratorio de Ideas que hoy tiene una más y una muy importante de sus ediciones. Se trata de hacer ejercicios en el sentido más lato, figurado, de ensayo, de trabajar en un laboratorio en espera de hallazgos interesantes para todos, invitando a gente versada sobre temas de enorme actualidad, que podemos entender, eventualmente recrear, cuestionar, reproducir, incluso los neófitos en asuntos tan concretos, tan especializados, como el que esta tarde nos convoca a los presentes. Por eso solo tengo palabras de gratitud para don Gustavo Vega, secretario general del Colegio de México, institución, diríamos, portestandarte en los trabajos de investigación y docencia, quien, no obstante no tener una relación de jerarquía formal respecto de los colegios de los estados, nosotros se la reconocemos por el ejercicio de una autoridad ganada a pulso, porque a lo largo de los años, muchos de quienes integran nuestro claustro de profesores e investigadores han sido formados allí. Y el Colegio de México es tan generoso, tan vasto, tan abarcador, que ha formado cuadros de los que nos hemos aprovechado los colegios de las entidades federativas, el nuestro, que tiene 34 años de vida institucional, 34 años y un mes, y que en más de un sentido somos herederos de una tradición liberal, del libre pensamiento, de la generación de ideas, pero lo más importante, de que el conocimiento que allí se produce, se genera, se comparte, que no es en modo alguno patrimonio exclusivo de unos pocos. Por eso aprovecho la oportunidad para agradecerle a don Omar Martínez Legorreta, nuestro presidente fundador, el muy afortunado para el Colegio Mexiquense extendido de puentes con el Colegio de México al que está entrañablemente ligado. Y de esa manera haber hecho las gestiones que generosamente respondió positivamente don Gustavo Vega y José Arturo Santa Cruz Díaz Santana. Estamos expectantes por lo que nos hagan el favor de comentar respecto de un tema de enorme actualidad, el TEMEC, Balance y Retos en México. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el ya ahora antiguo Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como suele ocurrir con este tipo de esquemas, de instrumentos jurídico-políticos en el sentido más lato, también dejó para México, como seguramente para los demás suscriptores, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, de todo un poco.
Sin embargo, como cualquier obra humana, se tiene que actualizar, se tiene que poner al día porque el mundo cambia y nosotros con él. Por eso, hace muy poco tiempo se firmó el conocido por sus siglas TEMEC, que cuando hablamos de balance, me parece, y quizás aventuro, tenga que ser un balance del Telecán y el inicial TEMEC. Y lo más importante, los retos que deben convertirse en oportunidades, no solo para el gobierno suscriptor, para el gobierno que al final nos representa, sino para la comunidad, no solo para los empresarios, para los productores de tal o cual rama de la vida productiva, sino al final, directo o indirectamente, cómo impacta hago votos positivamente en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Pues sin más, no me queda más que insistir en la gratitud para don Gustavo, para Arturo Santa Cruz, y darle también las gracias a toda la gente que está vinculada, que ya se ha sumado, ha aprovechado las plataformas que la tecnología pone a la disposición de las ciencias sociales y de las humanidades, que el Colegio Mexiquense, por supuesto, no chista en aprovechar. Así es de que gracias, y que esta plataforma y este ejercicio de libertad, no solo para expertos, sino para gente bien intencionada que quiere saber más para servir mejor, hoy nos ofrece la oportunidad de acercarnos o de aproximarnos muy cerquita al TEMEC, no solo cuál es, diríamos, el resultado de esta especie de ejercicio de pesaje, sino lo más interesante y esperanzador, cuáles son los retos, insisto, que queremos convertir en oportunidades. Bienvenidos, el Colegio Mexiquense está de plácemes. Muchísimas gracias, doctor Camacho. Antes de cederle el uso de la palabra al doctor Gustavo Vega, les recuerdo que pueden hacer preguntas, comentarios a través de los chats de nuestras redes sociales para que puedan responder nuestros invitados el día de hoy. El doctor Gustavo Vegas Cánovas es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Yale, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México desde 1982, desde 2015 es su secretario general, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, investigador asociado del Centro de Estudios México-Estados Unidos. Es miembro del Consejo Asesor de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Sus líneas de investigación son el desarrollo político y económico en perspectiva histórica de Estados Unidos y Canadá, economía política internacional, relaciones México-Estados Unidos, economía política de libre cambio en América del Norte. Tiene muchísimas publicaciones, por mencionar algunas: Haití, Historia y Sueños, Sociedad, Arte y Cultura, el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, 50 años de investigación y docencia, México y Estados Unidos, la economía política de libre comercio. Bienvenido, doctor Vega, adelante. Muy bien, pues voy a conectarme, espero que no, luego de repente estas cosas no. Ya, sí funcionó. Y luego le da uno aquí, según entiendo. No, perdón, sí. Bueno, pero está muy grande. Bueno, aquí. Aquí está. Bueno, yo básicamente por el tiempo que tenemos agradezco a ustedes, al licenciado Camacho, al al doctor Camacho, al doctor Álvarez y a mi querido colega y se llama presidente fundador del Colegio Mexiquense, a Omar Martínez, quien fue en la iniciativa, como dijo el doctor Camacho, y bueno, obviamente participar en este foro con mi colega Arturo Santa Cruz, que hemos en diversas ocasiones hecho lo mismo. Esperamos, gozo mucho esta posibilidad. Básicamente la idea es, lo que quiero lograr en esta conferencia es hacer un análisis de los cambios que ha realizado el TEMEC incorporado en el régimen de comercio regional que estableció
el Telecan durante los 26 años de vigencia que estuvo vigente. Analizo sus impactos económicos positivos, potencialmente negativos, sus claros oscuros y los retos que enfrenta su implementación. Como bien decía el licenciado Camacho, estamos iniciando, acaba de entrar en vigor y bueno, pues hay que ver qué está pasando, qué va a pasar a futuro. Y antes de hacer el análisis propio del TEMEC, quisiera hacer una breve referencia a la importancia, muy breve referencia a la importancia histórica del Telecan, desde las perspectivas de las relaciones de México con Estados Unidos. Y luego hago una breve referencia a los factores que llevaron a la necesidad de renegociarlo. Hago el análisis del TEMEC y termino con una discusión relativa a los retos de futuro. Bueno, las economías de los países de América del Norte, un gran historiador, el padre fundador de esta idea de la comunidad de Norteamérica, Robert Pastor, desafortunadamente fallecido hace unos años, era un promotor de esta idea de que en América del Norte debíamos de tener una comunidad parecida a la europea y que era viable, era posible. De hecho, venía existiendo desde hacía mucho tiempo, según él. Ese libro que está ahí citado, se lo recomiendo mucho. Está traducido por el CIDE. Y ahí es donde él propugna la idea de que hay realmente una integración de largo alcance desde hace mucho tiempo, y ahí la demuestra, no quiero entrar a detalles. Y la idea fundamental es que esa realidad que ya venía desde mucho tiempo, se propuso después de esa crisis tan terrible que tuvimos en los 80s, del modelo de sustitución de importaciones, se llegó a la conclusión de que había que promover más, incrementar, para resolverla, un arreglo, un acuerdo en la región que se concretó, como ustedes saben, después de un proceso complicado, igual que el TEMEC de negociación, y se logró con el propósito de incrementar comercio, flujos de inversión, con la idea de mejorar la competitividad de los tres países y crear un mercado regional. Hay otras discusiones sobre qué otros propósitos sí ha tenido, que no ha tenido, pero no voy a entrar en esos detalles, puede ser tal vez en el debate. La idea de lograr la competitividad y propiciar la creación de un mercado creo que se logró. Aquí doy una breve idea de cómo el Telecan, a final de cuentas, para el séptimo, octavo año de su negociación, ya había creado un mercado regional, 400 millones de personas, y una región que ahora exporta 2.300 millones de productos al mundo, y el 18%, representa el 18% de las exportaciones, yo creo que a nivel mundial. Es 1.5 del PIB, ahí están una serie de datos, esto demuestra el dinamismo. Además, creó, a final de cuentas, un importante grupo de cadenas regionales de valor que ha generado flujos comerciales y de inversión con ganancia, que han resultado en ganancias agregadas netas para los tres países. Voy a destacar nada más los beneficios para México rápidamente. Una de las principales, la joya de la corona, sin duda que se benefició más de esta negociación. Este acuerdo fue el sector automotriz, que nos convirtió en el séptimo productor y en el cuarto exportador a nivel mundial de vehículos ligeros. Produce 123,000 millones de dólares en automóviles y autopartes, se intercambian anualmente entre México y Estados Unidos, y estos de 11% de los vehículos que se venden en Estados Unidos se producen en México. Somos el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos y se convirtió esa industria como la quinta más grande a nivel mundial. En el sector eléctrico, electrónico, producimos 143,000 millones de dólares en equipos eléctricos y electrónicos que se comercializan normalmente en Estados Unidos y México anualmente. Somos el principal exportador de electrodomésticos y productor de pantallas planas, entre otros sectores. No puedo entrar ya tanto en detalle, nada más quería yo destacar tres centrales. Para Estados Unidos nos convertimos en un socio estratégico, y de adelanto yo creo que esto explica esta idea de que además de que exportamos e importamos una gran cantidad de inversión, de comercio y de inversión, llega a los dos países, se ha creado un sistema de producción compartida. Yo creo que esto es un poco lo que
nos caracteriza a la región y a nosotros. Por ejemplo, cada producto que EU importa de México contiene un 40% del valor agregado de componentes estadounidenses. Esto, por cierto, llevaba a críticas en ocasiones en México de que realmente no eran exportaciones, sino que había mucho de valor agregado de Estados Unidos, y esto de algún modo no había tanto valor agregado en México, pero yo creo que esta discusión se modificó después de ver todos los impactos en diversos sectores en los que nos estábamos volviendo. Realmente producíamos conjuntamente muchos productos como autos, etcétera, y esto de algún modo hacía que los dos países se beneficiaran, como ya señalé. Ahora, ¿por qué lo decidimos renovar? Ya lo dijo el licenciado Camacho. El tiempo pasó, obviamente no había cláusulas, a diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, donde hay unos sistemas de evaluación continuos que hacen que haya oficinas dedicadas y que analizan en qué medida se van cumpliendo las provisiones de todos los acuerdos y qué cambios se requieren hacer, y hay ya provisiones para hacerlas e irlo modernizando, en el Telecán nos incluyeron, no puedo entrar a detalles técnicamente, y de algún modo se fue volviendo obsoleto. Pero hubo otros factores que también forzaron el cambio. Por ejemplo, el gran dinamismo que tuvimos, que nos convirtió en la región más dinámica comercial a nivel mundial a finales del siglo pasado, se vio afectado por tres factores fundamentales: ataques terroristas en Estados Unidos, ingreso de China. Ataques terroristas básicamente lo que hicieron fue imponer toda una serie de cambios en el acceso a la frontera para prevenir potenciales ataques terroristas, y esto hizo que se tuvieran que adaptar muchos de los mecanismos para tramitar el comercio, y esto hizo que perdiera dinamismo el comercio. El ingreso de China a la OMC igualmente nos fue comiendo el mercado por la gran competitividad, los bajos salarios chinos, etcétera. China se volvió, como ustedes saben, la fábrica mundial. Y bueno, luego posteriormente, en 2007, 2008, el impacto de la gran recesión fue muy intensa, muy fuerte, y afectó el dinamismo. Y esto llevó a la conclusión de que era importante mejorarlo y transformarlo. Hicimos intentos a través de la década pasada, acuerdos de fronteras inteligentes. Les recuerdo que se establecieron después de los ataques terroristas para mejorar el comercio. Se crearon programas de viajeros frecuentes, de transportes seguros, etcétera. Hay líneas en la frontera para permitir que pasen los camiones que cumplen con ciertos requisitos de seguridad, pasan rápidamente, etcétera, igualmente las personas, y esto de algún modo superó la crisis que generaron los ataques terroristas. Luego, posteriormente, se dijo, hay que avanzar más. Se creó la famosa ASPAN, Asociación para Seguridad y Prosperidad. Se crearon ciertos mecanismos regulatorios, y luego, aún así, hubo poco avance. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no intervenía el Congreso. Eran acuerdos entre los dos gobiernos que luego no podían avanzar en temas importantes como coherencia regulatoria, como eliminación de reglas de origen que ya no funcionaban, etcétera, porque para eso hubiera necesitado participar el Congreso. Entonces, por más que se crean el Consejo de Cooperación Regulatoria, etcétera, no avanzaron mucho, y entonces se decidió que cómo le podíamos hacer. Ahora, por otro lado, no se quería modificar el Telecán, porque ya desde esa época se decía, si movemos algo, se abre la caja de Pandora. Y entonces, pues, queremos nada más modificar cosas que beneficien va a haber grupos de interés que digan, no, pero entonces modifica estas otras cosas, y vamos a abrir una caja de Pandora que no van a... Además, hay que reconocerlo, el Telecán hubo mucho debate, mucha visión en Estados Unidos, no podemos negarla, la prueba de ello es Trump. Hubo una creciente sensación de que México se beneficiaba injustamente de Estados Unidos con el Telecán, sobre todo en el sector automotriz y en otros sectores. Se veía, se explicaba, vean cómo han crecido, los trabajadores de Estados Unidos están perdiendo, etcétera.
Entonces, no convenía, digamos, tratar de buscar la manera de modificarlo o renegociarlo, por más que se planteó, nunca se concretó. Pero entonces Estados Unidos decidió en 2002, en 2009, 2010, tener una nueva política hacia Asia, porque había perdido participación. China estaba comiéndose los mercados asiáticos y se decidió Estados Unidos que debía de tratar de avanzar y reposicionarse en Asia, y decidió negociar, aliarse, no puedo entrar a la historia específica del TPP, pero aliarse a un grupo de países que estaban negociando un acuerdo de liberación comercial, y el presidente Obama dijo, yo me uno a ese acuerdo, y empezó a negociarlo, y de repente empezó a proponer, ¿por qué no se unen más gentes y más países? De tal manera que, como ustedes recuerdan, llegaron a ser 12 que empezaron a negociar el TPP, entre ellos México y Canadá, que en una primera etapa no estaban muy interesados porque pensaban que iban a competir, por ejemplo, por el mercado norteamericano con Vietnam, con Indonesia, con otros países que podrían y ellos ya tenían un acuerdo que era el Telecan, pero entonces se dieron cuenta de que el Telecan iba de todas maneras a ser transformado, y entonces llegaron a la conclusión de que tal vez era una forma para renovar el Telecan de manera indirecta, y además para que nos beneficiáramos de acceso a mercados de Asia, que siempre se ha costado mucho trabajo penetrar. Yo creo que por la distancia, porque no tenemos la infraestructura, por falta de puertos, etcétera. Y entonces decidimos que era una buena idea participar en el TPP, y llegamos y negociamos y lo concretamos. De algún modo lo concretamos. México firmó, Canadá, todos, etcétera. Japón se unió. Se veía como algo muy importante. De hecho, se lograron cambios importantísimos que luego se adoptaron en el TEMEC, por cierto. Y entonces, lo que pasa es que llegó Trump, no puedo entrar a detalles. Trump llegó a la conclusión, él en su campaña dijo que el TPP era uno de los peores acuerdos, igualmente el Telecan y la OMC, en fin, llegó con una nueva visión de hacer a un lado todo lo que Estados Unidos había defendido en el periodo de posguerra, y que era muy importante volver a agarrar la política de el garrote, es decir, yo con el poder voy a conseguir lo que quiero negociando bilateralmente con las partes, y ahora sí les voy a pedir, en base al poder que me da el acceso a mi mercado, voy a tratar de negociar acuerdos que sean beneficiosos para mí fundamentalmente. Ya no se trata de darle a nadie gratis nada. Y como ustedes saben, no solo en el ámbito comercial, también en el ámbito de seguridad, reclamó a los europeos que era importante que pagaran por la OTAN. En fin, ustedes saben, no necesito entrar a estos detalles, pero de algún modo el Telecan entró en crisis, y de hecho amenazó cuando entró al poder en los primeros días. Anunció que se salía del TPP y que también lo haría del Telecan en unas semanas, pero hubo una reacción muy opuesta de parte de asesores de él y de grupos de interés muy importantes en Estados Unidos que se opusieron, y obviamente también los dos, el presidente Peña y el primer ministro de Canadá, dijeron no estamos de acuerdo, lo convencieron, y entonces dijo lo vamos a renegociar, pero va a ser en mis términos. Entonces parte del problema del TEMEC fue que Trump se propuso que tenía que ser un acuerdo que fuera benéfico fundamentalmente a Estados Unidos, asimétrico. ¿Por qué? Porque México se estaba beneficiando en extremo del Telecan, y ahora había que cambiar con base en la idea de que el déficit comercial que tenía Estados Unidos se explicaba por los beneficios que había entregado Estados Unidos, y ahora había que recuperar parte de ese mercado. Lo añado porque pues, es parte de lo que nos explica por qué fueron los términos en que se concretaron en el Telecan. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues esa amenaza del presidente Trump se conjuró. Tuvimos la fortuna de encontrar aliados en Estados Unidos. Yo digo que los negociadores también resistimos a la presión, los negociadores mexicanos y canadienses resistieron a la presión, y Trump a final de cuentas se dio cuenta que era muy importante México, no solo desde la perspectiva comercial económica, sino en términos de seguridad, en términos de migración, etcétera, y reconoció que había un gran número de grupos y sectores y regiones interesadas en que se mantuviera, y finalmente estuvo de acuerdo en que se firmara un acuerdo que de algún modo yo diría resulta histórico
de la misma manera lo que lo fue el Telecán, en la medida en que, dado el clima tan incierto que ha generado la política y lo errático de la postura del presidente Trump, creó mucha incertidumbre y sigue creándola a nivel mundial sobre qué va a hacer o qué iba a hacer, etcétera. Y entonces el TEMEC de algún modo es un reconocimiento a la posibilidad todavía de tener en este periodo acuerdos que den certidumbre, en la medida en que lo den, porque les adelanto, pues uno no sabe si el presidente Trump de repente decide, por ejemplo, para darles un ejemplo rápido, ¿por qué no lo felicitó el presidente López Obrador al presidente Biden, al presidente electo Biden? Yo diría, mi interpretación, aquí a lo mejor a ver qué dice Arturo, que a lo mejor no lo hizo, lo están criticando, que qué horror, pero a lo mejor no lo hizo simple y llanamente porque dijo, ¿qué tal si lo hago? Y en lo que se va el presidente Trump me pone aranceles por 40% como a China, por haber aceptado a Biden. Digo, es posible, digo, no podemos negarlo. Se me ocurre que esa es una posible explicación, pero hay muchas otras de algún modo. Pero en fin, lo que no sé cuánto me falte, nada más, por favor, si alguien me quiere recordar, que ya me está recordando, pero en fin, voy. Lo que voy a decir es básicamente, el acuerdo es positivo en general porque elimina la incertidumbre y además garantiza y mantiene la estructura fundamental del Telecán en términos de acceso a mercados, nivel cero de tarifas arancelarias se mantiene y se consolidan. Se amplía incluso ante la amenaza de que hubiera cláusulas de estacionalidad que se manejaron en la negociación, se eliminaron y el capítulo de agricultura, México también es uno de los principales exportadores de productos agrícolas de Estados Unidos, se mantiene y se refuerza al reconocer y garantizar acceso de productos basados en la nueva biotecnología. Esto puede generar mayor todavía comercio en ese ámbito. Servicios financieros también se amplía su cobertura, etcétera. Y además, por ejemplo, una de las razones que llevaron a renegociar era que, como ya dijimos, se había vuelto un poco obsoleto el Telecán porque no contemplaba provisiones, por ejemplo, para comercio electrónico y digital, que no te contenía. Y era importante, por cierto, en el TPP sí se incluyeron y en el TIPAT también están, pero no había en el TLC, entonces había que incluirlas en el TEMEC. Y entonces en el TEMEC se crea un capítulo de comercio electrónico que, como ustedes saben, está creciendo enormemente y va a ser la nueva forma, sobre todo en este momento de la pandemia, en que podemos generar a mayor comercio entre todos los países. Y el capítulo, la verdad, es un capítulo muy importante, establece principios claves como prohibición de derechos aduaneros a transmisiones electrónicas, trato no discriminatorio, armonización de regulaciones, etcétera, y otras provisiones como libre flujo de datos, texto, imágenes, prohíbe impuestos, etcétera, protege propiedad intelectual incorporada en el código propietario, en fin. Es un muy buen capítulo y, por ejemplo, los umbrales de minimis, que es este comercio minorista, no se cobrarán impuestos ni aranceles en productos que sean menores al valor. Se amplió el nivel de minimis a 150, 117, que en Estados Unidos es de 800, por ejemplo. Él quería que nosotros también abriéramos ese nivel, pero no lo hicimos. Sin embargo, ese nivel es suficiente para permitir que pequeños proveedores y medianas empresas se beneficien de ese comercio. Entonces, también muy, muy positivo. En facilitación también de comercio, hay un nuevo capítulo que no había un capítulo al respecto. Y en esto hemos tenido problemas. Aquí doy unos datos de todo lo que toma en la frontera en México para poder pasar los productos, 20 horas de cumplimiento, 8 horas de llenado, 44 de requerimiento. Es un lío, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, ellos nada más son 2 horas, 3 horas. Había que generar algo, nuevas reglas que facilitaran el comercio y en efecto se implementaron. Por ejemplo, se elimina el requisito de emplear agentes aduaneros, que eran una fuente de corrupción y de cosas. Siempre se habían quejado los norteamericanos de por qué era necesario esto, ya no lo es. Se establecen nuevas normas internacionales para favorecer cadenas de suministro y se crean las famosas ventanillas únicas, acceso electrónico a fichas. Yo creo que esto va a ser también muy benéfico
y se calcula que México podría aumentar el valor de sus exportaciones en un casi 24%. Entonces se puede dar una mejora sustancial, además de los procesos que ya había yo mencionado que tenemos. Creo que esto va a favorecer muy Ahora, estándares ambientales y laborales. Había en el Telecán acuerdos paralelos que se les criticaba porque no tenían dientes. Realmente no había forma de hacerlos cumplir. Estaban creados y establecidos de tal manera que de veras no se hicieran cumplir. Ahora ya hay acuerdos que que se incluyen dentro del TEMEC, ya no son paralelos, y que además las normas y las obligaciones que se establecen son sujetas a mecanismos de resolución de disputas con posibilidad incluso de sanciones comerciales. Se amplían en el ámbito ambiental nuevos ámbitos como tráfico ilegal de flora, fauna, explotación forestal. Por ejemplo, se prohíben los subsidios, que se promueven la sobrepesca. Es algo que ha estado negociando la OMC por años y años y no ha logrado avanzar, y aquí en el TEMEC se establecen nuevas normas. Se mantiene la Comisión para la Cooperación Ambiental, que es, como ustedes probablemente sepan, había tenido avances importantes para la mejora en diversos temas sobre la mejora del medio ambiente en la frontera. Y en el ámbito laboral también, que era uno de los capítulos muy criticados en Estados Unidos, ahora ya hay un capítulo que establece mecanismos, obligaciones muy claras que establece la Organización Internacional del Trabajo, que se deben cumplir y que además, si no se cumplen, puede haber sanciones y hay un mecanismo. Ahora, aquí hay un tema importante también que debo mencionar. Precisamente por la llegada del nuevo, la elección de 2018 que ganaron el Partido Demócrata y que recuperaron el Congreso, cuando ya se había firmado la primera versión del TEMEC, si ustedes recuerdan, ganan los demócratas y dicen, pues señores, nosotros no vamos a firmar a menos que se establezcan medidas más exigentes que aseguren que se van a cumplir las reglas laborales, sobre todo la de libre negociación y libre asociación, que violan constantemente a través de contratos de provisión. Todos estos mecanismos que establecía claramente el sistema sindical que teníamos prevaleciente, eso se tiene que eliminar. Y de hecho México no venía solamente del TEMEC, ya desde el TIPAD, desde el TTP, había aceptado, porque en el TTP y en el TIPAD se establecen reglas de cumplimiento laborales, estándares, se había aceptado hacer la reforma laboral. Ya había un ímpetu interno, pero de algún modo también se condicionó a la firma de los acuerdos que se diera esa reforma, y en efecto México estuvo de acuerdo, pero aún así, además se estableció un mecanismo adicional que establece un mecanismo de acción rápida para asegurar que en caso de que empresas que se consideran en que se violen derechos laborales, sobre todo de libre asociación o de libre firma de convenios colectivos, pueda haber una supervisión y pueda haber denuncias que lleven a la creación de paneles de expertos que revisen si se hicieron las violaciones, y en tal caso se puede llegar a aplicar ciertas medidas precautorias que detengan, por ejemplo, los bienes de esa empresa en la frontera, y que hasta que no se resuelva el caso no podrán cruzar o incluso eliminar la preferencia en caso de que haya violaciones constantes. Es un mecanismo que ha creado mucha preocupación, debo decirlo, en diversos sectores, porque piensan que porque además otra cláusula que establece el anexo que se aceptó en el protocolo modificatorio, establece que la carga de la prueba para demostrar si el caso está afectando al comercio o no. En el pasado, por ejemplo, antes del TEMEC, la carga de la prueba era del demandante, es decir, yo demando que tú estás violando el convenio paralelo, en el caso pasado era el acuerdo paralelo, y está afectando al comercio, y para demostrarlo no era tan fácil, había pruebas muy fuertes. Y lo que hicieron en el TEMEC es que se cambia la carga de la prueba y se establece que
para efectos de una denuncia, se asumirá que el demandado es culpable, es decir, responsable, y hasta que no demuestre lo contrario. Entonces, esa provisión, junto con aquella que pueden detener los productos en frontera hasta que no se resuelva el caso, y además de que sean plazos muy cortos para resolverlos, han creado una preocupación de que puede haber una incertidumbre y puede haber casos frívolos que pudieran llevar a constantes conflictos en el ámbito laboral. De hecho, se habla de que ya hay casos que se están planteando que vienen pronto y que probablemente que si llegan los demócratas, como va a ser el caso, se aceleren en el futuro. Entonces, eso es un reto que de una vez adelanto de los que vienen para el futuro. Entonces, hay otros temas que yo traía aquí incluidos, pero creo que ya no los voy a poder tocar. Bueno, sí voy a tocar rápidamente. En el capítulo 11, que era el de solución de controversias, que los inversionistas podían recurrir a tribunales arbitrales, el presidente Trump no lo quería que se mantuviera porque veía que eso facilitaba, había interés de las empresas de irse a México porque les daban beneficios de este mecanismo. Decidió eliminarlo, pero finalmente no se eliminó. Sí se elimina entre Canadá y Estados Unidos, pero a México solamente será utilizado para 4, 5 sectores: petróleo, gas, producción, transmisión de electricidad, telecomunicaciones, servicio de transportación y propiedad y utilización de infraestructura. Entonces, la idea es que algunos expertos dicen, esto puede llevar a que México ya no sea tan atractivo, porque si no es en estos sectores, cualquier caso que haya de expropiación o de violación de derechos tendría que ser tramitado ante tribunales nacionales que no son, que en opinión de muchos extranjeros no son muy confiables. Entonces, y viene el sector automotriz, que era el que yo me refería. Creo que fue el tema más controversial de toda la negociación, porque se establecen nuevas reglas de origen que crean la necesidad de tener una mayor proporción de contenido regional como parte del auto. De 62.2 se aumenta a 75% el contenido para calificar como un producto originario de la región. Es el más alto negociado en cualquier tratado comercial hasta el momento. Además, el 70% de aluminio y acero deberá ser producido en América del Norte. Y esta otra provisión también es la que crea gran ruido, que es que 40% de automóviles o camiones deben ser producidos en empresas cuyos trabajadores ganen un salario que no sea menor a $16 por hora. Esto, de algún modo también, hay que decir, se incluyen cartas paralelas, acuerdos paralelos que permiten a México el beneficio de que en caso de que el presidente, de que Estados Unidos decidiera aplicar, porque como ustedes saben, ha estado aplicando aranceles, aplicándole a China y a varios países en base a la seguridad nacional de su ley de los 232, la ley de expansión de comercio de 1962, que es muy cuestionada, pero que de algún modo, de todas maneras, Estados Unidos la está utilizando. Y el gobierno mexicano dijo, yo no firmo nada hasta que no me asegures que no vas a aplicar esa ley. Entonces no elimina totalmente la posibilidad de futuro de que se la apliquen, pero sí establece salvaguardas de que tenemos por lo menos unas cuotas anuales de 2.6 millones de vehículos y para que podamos exportar antes de que se pudieran imponer aranceles por razones de seguridad nacional. Y en caso de autopartes, hasta 108,000 millones de dólares, etcétera. Entonces, esto de algún modo al gobierno mexicano lo convencieron de que esto no se iba mínimo, las reglas de origen no se van a obligar a cumplir hasta dentro de 3, 4 años y esta cuota todavía cubre la posibilidad de la exportación de México para los próximos 3, 4 años. El cálculo en el momento de firmar era, para entonces probablemente hay un nuevo gobierno en Estados Unidos que no sea tan exigente para cumplir estas reglas. Pues ese cálculo a lo mejor ya se cumplió y a lo mejor el presidente Biden sí va a tomar posesión. La gran pregunta es si de veras va a aplicar de manera más laxa estas provisiones. Creo que no, porque pues ya están en la ley, pero sí, de algún modo también hay otra provisión que establece que puede ampliarse el periodo de flexibilización para las empresas que demuestren que van a cumplir con las reglas para un periodo de 5 años máximo. Entonces existe la posibilidad de que esto se modifique. Claros oscuros,
El artículo que prohíbe, en caso de que tú decidas negociar un acuerdo de libre comercio con una economía que no sea de mercado, le hace China, reabre y entonces cualquiera de las partes puede decir me salgo del capítulo porque estás negociando con una economía. Entonces esto ha sido criticado porque se dice que nos impide tener un acuerdo, diversificar nuestras relaciones comerciales con China, y lo que yo respondería es que hasta ahora nunca hemos mostrado interés en negociar un acuerdo de libre comercio con China. ¿No creen? ¿Por qué? Porque competimos por el mismo mercado, porque no somos complementarios, sino competitivos. Es difícil llegar a un libre acuerdo en ese sentido. Y además, pues no pareceríamos tener un interés concreto. Y bueno, ya teniendo a Estados Unidos como nuestro principal mercado, había que tomar una posición. ¿Con quién vamos a estar? ¿Con China o con Estados Unidos? Yo creo que la decisión fue que era Estados Unidos. Esta es mi respuesta rápida, pero cualquier aclaración la puedo mencionar después. Otra es la cláusula Sunset, que se había establecido originalmente. En una primera etapa, Trump quería que al quinto año se renegociara todo el Telecan otra vez, y México se opuso, Canadá también, y finalmente lo que se logró es que hay una cláusula que a los 16 años vamos a volver a renegociar, pero mientras tanto cada 6 años vamos a abrir la posibilidad de que podamos modernizar, ampliar, corregir, etcétera. Hay gentes o hay especialistas que dicen que nos va a llevar a que nos estén presionando constantemente para modificar. Pero bueno, también la verdad es que si el Telecan, el problema que tuvo es que no hubo mecanismo de revisión, esto podría entenderse como una manera de revisarlo cada vez. Aquí está la cláusula Sunset, me adelanté, era más bien esta. Y conclusiones, el acuerdo tiene aspectos positivos, negativos también podría decirse, pero sin embargo en el conjunto yo digo que es positivo, porque a final de cuentas asegura la estructura fundamental del Telecan. De hecho, desde una perspectiva internacional nos posiciona privilegiadamente como el único país que tiene un acceso seguro al mercado de Estados Unidos, mientras que otros como China, Japón, Unión Europea, etcétera, India, están renegociando con Estados Unidos ahora su nuevo acceso. ¿Qué va a pasar con Biden? No sabemos, en eso no ha comentado, probablemente cambie un poco la política, pero él ha dicho que no va a negociar nada hasta que no haya un cambio importante en la situación económica de Estados Unidos. Entonces, yo diría que es benéfico, eliminó la incertidumbre, nos reposiciona, hay problemas, pero también la verdad, por ejemplo, las provisiones laborales, yo no creo que haya nadie que esté en desacuerdo que las leyes laborales se cumplan. Yo creo que es hora de que los sindicatos puedan negociar libremente y competir, y no que se les obligue a aceptar salarios de hambre por razones políticas. Y yo creo que esto todo el mundo estaría de acuerdo. El problema es que la pregunta es si los mecanismos se van a usar de manera en base a una buena fe. Por cierto, no lo mencioné. México tomó precauciones, y aunque hay el mecanismo de acción rápida, hay una provisión que establece que si se demuestra que se ha estado utilizando de mala fe, se puede suspender el mecanismo por 2 años e incluso tomar medidas de represalia. Entonces hay una cláusula de algún modo que previene la posibilidad del uso frívolo de este mecanismo. Entonces ojalá y este sea el caso. En fin, esto sería ahora retos. La verdad, ¿qué retos? Yo creo que el reto fundamental, además de los que ya señalé, pues la verdad es que no vamos, el acuerdo ha tenido un problema en que la pandemia ha generado una situación de estancamiento terrible, que como ustedes saben ha afectado el comercio, se ha disminuido 20-25% en el último año. La inversión ha caído. Las políticas, los 3 países están tratando de reaccionar. Estados Unidos con mucha inversión para promover y apoyar a su economía. Canadá igualmente para apoyar a sus empresarios. México, en cambio, ha usado el 0.2
de inversión para apoyar al sector empresarial, como ustedes saben. No se ve, las previsiones son que la recuperación de la economía va a ser para 2024. Entonces, uno esperaría, bueno, el Telecan o el TEMEC puede servir para redinamizar. Bueno, eso va a depender de que la demanda norteamericana se recupere rápidamente. En el pasado, en las anteriores crisis, lo que nos hizo recuperarnos rápidamente en 82, en 94, fue precisamente la demanda de Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿vendrá o no vendrá? Pues depende, porque si hay una transición suave, si Biden puede llevar a cabo sus planes, etcétera, probablemente se pueda recuperar pronto la economía y empieces a lo mejor a jalar a la nuestra, pese a que no tenemos inversión pública en infraestructura y todo lo que necesitamos. Pero en el fondo, lo que yo quisiera decir, los grandes retos son que tenemos que acoplar nuestra política interna de tal manera que sea coincidente con los objetivos del TEMEC. Darle la bienvenida a inversión extranjera, esa es la idea. Si es Biden, el presidente electo ha dicho que él está muy interesado en regresar al Acuerdo de París y a favorecer un sistema en América, bueno, en Estados Unidos, de energías limpias. Mientras que el modelo Trump y el modelo de nuestro presidente es favorecer las economías distintas, como ustedes saben, carbón, etcétera. Si nosotros mantenemos esa posición, probablemente vamos a entrar en varias disputas con Estados Unidos a futuro, en un entorno. Entonces vamos a tener que acoplarnos. Queremos inversión, va a tener que ser energía limpia. Y además es la más limpia y además es la más barata. Es la que más puede favorecer el crecimiento sano para todos. Y bueno, pues esto es el reto. ¿Lo vamos a hacer? ¿Vamos a tener este tipo de políticas o no? Y yo lo veo, pues por lo menos los signos hasta ahora son que no por nuestra parte. Y si Trump, bueno, Trump no se va a quedar, definitivamente yo creo, y el presidente Biden pues nos va a insistir que nos tenemos que acoplar y probablemente vamos a tener. Entonces el TEMEC va a estar en cuestionamiento en la medida en que no nos acoplemos a una nueva realidad que va a haber ahora en Estados Unidos con la llegada de un nuevo presidente con una visión distinta a la que tiene el presidente Trump y de la que tiene el presidente AMLO, de algún modo. Gracias, eso sería. Perdón, me pasé, pero pues, lo siento. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Toca el turno ahora a la intervención del doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Cornell. Es profesor del Departamento de Estudios del Pacífico y director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus áreas de interés son investigar sobre la teoría de las relaciones internacionales, integración regional, política exterior mexicana, procesos políticos y de integración en América del Norte. Tiene una gran cantidad de publicaciones en español, en inglés, entre ellas Estados Unidos ante la gran encrucijada China, América Latina en la era de Asia-Pacífico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y muchas gracias al Colegio Mexiquense, en particular, obviamente, al don Omar Martínez Legorreta, al profesor Martínez Legorreta, muchas gracias, al licenciado Camacho, muchas gracias, y también al doctor Álvarez. Es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, comentar las palabras de mi querido colega y amigo, el doctor Gustavo Vega. Es un gusto así mismo estar con su auditorio. Y pues, en vista de los tiempos, voy a ser más bien breve en mi intervención. Me voy a limitar a, pues en primer lugar, enfatizar y agradecer el muy buen resumen, la panorámica general que nos dio el doctor Gustavo Vega sobre, no solamente sobre el TEMEC actual, sino ponerlo en esta perspectiva histórica en el que nos dejó claro que el antecedente no es solamente el Telecan, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino ese proceso de integración silenciosa que se había iniciado ya desde antes, y luego como este proceso de integración silenciosa que tuvo lugar fundamentalmente en la década anterior a la negociación en sí del Telecan en los 80s, cristalizó, por así decirlo, en este acuerdo comercial trilateral que trajo los efectos mayormente benéficos, diría yo, coincido en ese sentido con Gustavo,
para nuestro país, que sé que nos interesa sobre todo, pero yo diría que también para la región de América del Norte en su conjunto trajo sus efectos benéficos, efectos que luego, sin embargo, se fueron desgastando por la relativa obsolescencia del acuerdo, como bien señalaba Gustavo, con el paso del tiempo, y cómo los ajustes que se intentaron hacer en los márgenes, sobre todo en el 2005 con el llamado ASPAN que mencionó el doctor Vega, pues algo ayudaron, pero no lo suficiente, ¿sí? Sin embargo, y es lo que me gustaría un poquito destacar para hacer la conexión con el tema actual, que ya es el TEMEC, es el por qué fue que no se podía realmente modernizar como querían los líderes y los altos burócratas del área económica de los 3 países. Y eso se debía fundamentalmente a que el Telecán no tenía buena prensa, ¿sí? No tenía buena prensa fundamentalmente en Estados Unidos, pero también según las encuestas de opinión que se levantaban, hubiera sido muy delicado, como bien señalaba el doctor Vega, intentar la renegociación, ¿sí? O sea, era evidente que no había un ambiente pro integración en América del Norte desde finales mismos de los 90, no se diga en la primera década del siglo XXI, ¿sí? Y por eso fue que se intentó hacer esas mejoras marginales por medio de, por ejemplo, esta Acción para la Prosperidad y la Seguridad de 2005, ¿sí? Eran insuficientes. Sin embargo, como también señalaba bien en este resumen muy apretado que nos dio el doctor Vega, ¿sí? Con este pivote hacia Asia que da la administración estadounidense de Barack Obama por ahí de 2009, ¿sí? Y posteriormente la negociación ampliada ya del Acuerdo Transpacífico, es que los 3 países, y esto está asentado en varios artículos, funcionarios mismos en su momento lo decían tras bambalinas y después ya abiertamente, la manera que encontraron los líderes de Canadá, Estados Unidos y México para mejorar sustantivamente el acuerdo comercial del Telecán, que ya, como veíamos, estaba viendo un poquito obsoleto, fue mediante esta modernización por la puerta trasera, digamos, a través del Acuerdo Transpacífico, cosa que en principio se logró. Y tan se logró que después vamos a ver no solamente que este acuerdo se cristaliza con otro nombre ya sin Estados Unidos, luego de que Trump asume la presidencia y retira a su país desde ese acuerdo, sino también, como bien señalaba Gustavo, se logró porque buena parte del contenido del actual TEMEC proviene del TPP, ¿sí? Entonces de ahí lo que siguió, y el doctor Vega lo hizo de manera muy brillante, fue evaluar, sí, el TEMEC, no evaluar ya tanto el Telecán. Eso nos dio una breve exposición de los resultados, por mayor parte benéficos, como señalábamos antes, del Telecán, sino evaluar el TEMEC en términos de lo que se logró negociar, ¿sí? Y aquí es donde vendrían mis comentarios, estimado Gustavo, mis comentarios, más bien preguntas, porque digamos que esta es una conversación que ya tenemos algunos años llevando a cabo, desde antes de que se iniciara esta renegociación por medio de lo que terminó siendo más bien el TEMEC, es qué tan mejor o peor, a final de cuentas, es lo que se pudo negociar con las limitaciones a las que tú ya te referiste y otras que no tuviste tiempo de mencionar. ¿Qué tanto es mejor o peor lo que tenemos ahorita a lo que teníamos antes? ¿Sí? Economistas especializados en la materia en Estados Unidos, muy reconocidos, uno de ellos, Paul Krugman, por ejemplo, señalan que el TEMEC se debería llamar más bien NAFTA, no NAFTA 2, como dicen algunos más ingenuos, digamos, sino NAFTA 0.8, ¿sí? Y con esto, a lo que se refieren ellos, es a que el TEMEC, eso, y como tú también básicamente lo sugeriste, conserva sustancialmente lo que ya existía en el NAFTA, en el Telecán anterior, ¿sí? Y en ese sentido, pues, se podría seguir llamando NAFTA prácticamente, ¿sí? De no ser porque el presidente estadounidense no quería conservar el nombre. Sino que lo que ellos dicen es que fundamentalmente es el mismo, pero disminuido, ¿sí? Y es disminuido en el sentido de que, a final de cuentas, no es tan bueno como un tratado comercial regional como era el anterior, ¿sí? De hecho, nuestro principal
negociador, ¿sí? Lo admitió, que es un tratado más, más proteccionista en términos regionales, ¿sí? En ese sentido, él lo dijo en una entrevista con Radio Reforma, si mal no recuerdo. Te refieres a Guajardo, ¿verdad? Y de Alfonso. No, perdón, el del negociador, ¿cómo se me escapa el nombre? El que entró con López Obrador. Ah, Jesús Seade. Jesús Seade, exactamente. Jesús Seade, que fue quien le tocó participar ya junto a la Limón con Guajardo, pero después fundamentalmente con los otros acuerdos, ya cuando los que pidieron los demócratas, a los que se hace referencia después del triunfo de los demócratas en las elecciones intermedias de 2018, ya ve que se les metieron más candados, fundamentalmente en temas laborales y ambientales, ¿sí? Después de todo esto, Jesús Seade reconocía que era un tratado más proteccionista que el anterior, y en ese sentido, a nivel del comercio internacional, menos bueno, digamos, ¿sí? Puede ser mejor para nosotros o no. Pero bueno, entonces, en ese sentido es que va mi pregunta. Si ya una vez te lo planteaba yo, cuando estaban todavía casi terminando las negociaciones, que ya se veía por dónde iba el asunto, ¿qué hubieras preferido? Si lo que se tenía antes del TPP, lo que se tenía con el TPP, que yo creo que es por ahí va la respuesta, que era ya el Telecán modernizado, o con lo que terminamos en el TEMEC. ¿Sí? Entonces, ¿esa sería la pregunta? Pues esa es mi sí. la pregunta, básicamente. Pues mira, me imagino, o quieren ustedes que haya preguntas del público también, o les respondo, licenciados. Mira, sí hay dos visiones, la verdad. Yo las discuto. Estoy ahora en un diplomado que estamos organizando en el colegio con Fernando de Mateo, mi colega que es ex embajador de México en la OMC y que estamos ahí organizando. Él está de acuerdo. No es que quiera poner, lo ha dicho públicamente, por eso me atrevo a decirlo, sí. No estoy poniendo palabras en la boca. Él piensa lo que tú decías, él piensa que el Telecán es mejor que el TEMEC, porque el TEMEC incluyó estas provisiones que yo no diría, es una mezcla entre libre comercio en la estructura fundamental, la mayoría de los capítulos, pero es comercio administrado, regulado, en el sector automotriz, por decir que era precisamente la intención de Trump de decir, yo quiero que esto cambie, en lugar de que México sea el que se beneficie fundamentalmente de todo esto, que ya haya un regreso de inversión a Estados Unidos y que aquí es donde se produzcan los coches y no tanto en México. Y los canadienses de alguna manera lo apoyaron, porque los canadienses también apoyaron el famoso contenido laboral de 40%. Claro. Entonces, esa es una visión y bueno, es cierto, no se puede negar que es comercio administrado, no se puede calificar de comercio, libre comercio. Y el gran tema es, y no solo Krugman, el Instituto Peterson, sí, claro. En varios economistas a los que yo pues, he trabajado con ellos, he escrito con ellos, de hecho, pues dicen que el TEMEC es inferior y que no tiene los alcances que tenía el Telecán o el TPP. Pero yo lo que diría es, hay una teoría ahí de Richard Lipsey, un famoso destacado economista canadiense que creó junto con un colega, el colega no recuerdo el nombre, escribieron un paper que se volvió muy famoso que se llama La teoría del segundo óptimo. Entonces, lo que ellos proponen desde una perspectiva económica, que es más sofisticado de lo que voy a decir, yo lo más lo estoy simplificando, es que cuando, dadas las restricciones por X o por Y, tú no puedes lograr el escenario óptimo, lo que tienes de tratar de buscar es un segundo óptimo, y es el second best, que le dicen también en inglés. Entonces, si no era posible, ¿por qué no era posible el libre comercio? Porque digo, definitivamente el presidente Trump no lo quería. La prueba de ello es que no le cambió el nombre, ¿no? Ni siquiera se llama comercio. Y como tú decías, el libre comercio en Estados Unidos se ha vuelto una palabra utilizan incluso un término más duro, que era dirty word. Entonces, es una palabra ya que libre. Entonces había que buscar, y de hecho,
reconocen algunos sectores, algunos economistas, sí es importante mantener esta liberación, apertura, pero sí en ciertos sectores es importante tratar de buscar una forma de que haya un reparto de beneficios. La gran pregunta es si ese reparto de beneficios que establecieron en el TEMEC es más benéfica que la del Telecán, o va a generar el crecimiento y la competitividad para la región. Si en efecto va a lograr los objetivos que quiere Trump de que se vaya la inversión para allá. Y yo creo que ya no me dio tiempo, pero si tú ves la presentación, que espero que puedan distribuir ustedes, ahí lo que digo, y que yo concuerdo con lo que dicen, es que no va a generar la más inversión en la medida en que se relajen esas restricciones. Y yo lo que, ya no lo digo en esta presentación, pero acabo de terminar un paper que si quieres luego te lo mando, lo que digo es, esas provisiones que establecieron de ser más flexibles en términos de cumplir reglas, podrían tal vez ampliarse en el tiempo y modificarse. Esto es lo que yo creo, pero, es decir, bueno, eso es una primera respuesta. Sí hay aspectos menos favorables del TEMEC que los que tenía el Telecán, como en el sector automotriz, pero también hay cosas que no tenía el Telecán, como el comercio electrónico, claro, como otros que ya no me dio tiempo de tocar, como medidas regulatorias, coherencia regulatoria, que es el comercio digital, que en servicios financieros, en el sector agrícola, que la pregunta es, si sumamos todo eso, pues tal vez podamos decir, bueno, ya no va a haber tantos beneficios en el sector manufacturero automotriz, pero bien puede haber en estos otros sectores que compensen lo que se perdió acá. A final de cuentas, tú lo sabes muy bien, y yo creo que todos ustedes, los acuerdos producen ganadores y perdedores. Y yo creo que en esta negociación, pues sí, tal vez perdieron un poco las empresas y todo, y entonces hay algunos que dicen, ganaron los trabajadores, porque hay una reforma, y si las empresas quieren seguir invirtiendo en México, tienen que pagar más salarios, porque si no, ya no pueden seguir explotando tanto a los trabajadores. Ya sé que esto de algún modo, obviamente dicen, no, es que no debes de intervenir en ese sentido. Pues es un poco el objetivo. El objetivo es generar que paguen más. El objetivo es que se beneficien más también. Y yo creo que por eso también el presidente López Obrador apoyó el TEMEC, de algún modo, porque dijo, yo quiero que haya provisiones laborales más duras, no me importa, que ganen más los trabajadores, de algún modo, es un poco... Entonces, mi respuesta que sería, tengo mis dudas, pienso que no soy, yo tiendo a ser optimista, tiendo a ser que lo importante es que tenemos un acuerdo que está apoyado ahora, porque eso no se puede negar, la manera en que pasó el TEMEC fue más favorable que el Telecán, los votos fueron todavía más de mayor apoyo. Hay un clima ahora de mayor apoyo a una integración con México. Y ahora, la gran pregunta es Biden cómo va a reaccionar ante lo que está pasando en la política mexicana y la actitud del presidente, etcétera. Yo creo, honestamente, que esto de que si no lo celebró y no le dijo felicidades, es irrelevante. Yo creo que el presidente electo Biden reconoce la importancia estratégica de México y tan pronto tome posición va a buscar acercarse y va a buscar, inmediatamente tener relaciones con él. ¿Cuál será la visión de Biden respecto a si se debe de mantener? Sin duda él apoya el mecanismo laboral, eso creo que sí va a ser, y entonces más nos vale a nosotros que cumplamos con la idea de la reforma laboral para todo lo que tenemos comprometido y que esto avance y que funcionen bien las cosas, porque si no, sí vamos a ser sujetos de algún modo ¿cómo se llama? A juicios que pues, vamos a tener que... Pero también hay que aprovechar, es decir, energías limpias, tú bien lo sabes, hay economistas que dicen que México y Estados Unidos tienen una gran posibilidad de integrarse en el sector energético en la medida que fuera en base a energías limpias. Ahí hay un mercado importantísimo. Podemos tener una gran capacidad de generar energía eólica, etcétera. ¿Por qué no irnos por allí? El problema es que el presidente actualmente no quiere eso, quiere fortalecer a Pemex y recuperar energía de carbón y todo eso. Entonces ahí va a haber un problema. Pero no va a ser el TEMEC, mi querido Arturo. Va a ser las políticas que no sean congruentes con
aprovechar las ventajas que nos da. Por ejemplo, no sé, probablemente sepas, hay gente que dice que los productos, ¿cómo se llama?, genéticamente modificados, no son buenos. Fue un tema en el acuerdo entre Europa y Estados Unidos que detuvo la negociación porque los europeos no están de acuerdo en los productos genéticamente modificados. Y los norteamericanos producen muchos productos genéticamente modificados y los avalan porque de acuerdo con lo que se conoce científicamente no producen ningún problema de salud. Bueno, en el TEMEC ya se aprobaron, entonces vamos a tener el flujo de nueva producción base a biotecnología que puede ser muy favorable para generar una gran proporción de comercio. Entonces, no sé si te estoy respondiendo, estoy tratando de esquivar la respuesta. Sí y no. Sí, yo sé, así. Sí, no. Sí, el Telecan era muy bueno, pero también le faltaban al Telecan otras. Y el problema, lo ideal, ahora hay otra opción, el TPP. Regresar al TPP. Pues sí, el problema es que, ¿qué te diré? Yo lo que creo, bueno, a lo mejor Biden en un momento dado que sea posible diga, vamos a regresar al TPP y vamos a recuperar mucho. El problema del TPP es que tiene una regla de origen en el sector automotriz muy ligerita. Y no sé si ahora van a decir algunos, no, espérate, tampoco. Está bien que produzcamos aquí en América del Norte el aluminio que sea nada más norteamericano, porque la ventaja de las reglas es que, como tú sabes, se tiene que producir en la región. Claro. Y no necesariamente traer del exterior. ¿Sí? Y si estamos en un mundo en que se está cerrando en bloques, porque China está ahora haciendo sus mercados con sus países, Japón igual está negociando cosas, entonces otra gente diría, pues acá en América del Norte vamos a favorecer la creación de un mercado que es administrado, comercio más restrictivo, en fin, no sé qué decirte, está cambiando el mundo, desafortunadamente. Yo pienso que nos posiciona, yo ahí sí estaría de acuerdo, nos da ventaja, pero tendríamos que poderlo aprovechar. Seguir negociando, oye, no nos convienen esas reglas, en los próximos 6 años vamos a cambiarlas, hacer campaña, pero aprovechar lo que tenemos, y esto es una ventaja, yo creo que es una ventaja a nivel internacional, honestamente, en mi opinión, pero sí tenemos que tener políticas congruentes con lo que es el acuerdo. No se puede decir que el TEMEC nos da el derecho de discriminar a los inversionistas. Falso. Está consolidada la reforma energética en el TEMEC. Y yo creo que más vale que lo reconozca el presidente López Obrador, porque si no vamos a tener toda una serie de juicios a nivel internacional que nos van a costar muchos millones de dólares. Entonces yo creo que es hacerlo congruente. Y si no, pues el TEMEC tampoco va a servir de mucho, perdón, es el gran reto. Y bueno, en la política pues interna que tenemos, pues no es económica que estamos llevando a cabo, no está muy favorable al crecimiento económico, como podemos ver, por más que se quiera defender, pues la mayoría de las predicciones son que vamos a recuperar el crecimiento hasta 2024, digo, perdón. Sí. Entonces, la verdad sí hay un gran reto que tiene que ver con cómo nos adaptamos y cómo reaccionamos ante los retos que está planteándonos tanto la pandemia como el cambio a nivel internacional y el nuevo gobierno norteamericano que va a llegar y que va a querer que cumplamos el TEMEC en ciertos ámbitos y que lo cambiemos en otros, que a lo mejor nos puede favorecer cambiarlo en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito energético. Muy bien. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues en aras del tiempo tenemos varias preguntas de quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Voy a tratar de sintetizarlas y para que podamos escuchar sus respuestas. Una pregunta nos dice, ¿cuál sería el pronóstico a mediano plazo del TEMEC? La situación de la pandemia, en el intercambio comercial entre los países participantes del TEMEC y en concreto cómo afectaría este tema de la pandemia a México. Otra pregunta, perdón. Si quieren las concentramos y hacemos un comentario general.
Una segunda pregunta va en el sentido de que, dada la fuerte integración de los procesos productivos en América del Norte, se ha dado una elevada sincronización de los ciclos económicos de México y Estados Unidos. No obstante, la brecha entre los niveles del Producto Interno Bruto y sobre todo del PIB per cápita sigue siendo muy amplia. ¿Qué le faltó al Telecan para contribuir a cerrarla? ¿Podría contribuir a cerrar esta brecha los cambios incorporados en el TEMEC? Otra pregunta que va en el mismo sentido tiene que ver con el tema de la convergencia salarial que ahora comentaba el doctor Vega. ¿Qué tan viable es lograrlo y sobre todo frente a un escenario post-COVID? ¿México gana o pierde con el TEMEC? ¿No? Otra pregunta nos dice, para algunos autores, el acuerdo paralelo relacionado con el trabajo del antiguo NAFTA y las actuales cláusulas sobre sindicatos y salarios son los primeros pasos para caminar a la liberación del mercado de trabajo tipo Unión Europea. ¿Qué tan larga considera usted que será esa escalera? Dado que una de las ventajas comparativas de México al interior del bloque de América del Norte es precisamente la mano de obra barata, ¿no? Va un poco en ese mismo sentido varias de las preguntas. Se ha dicho que el tratado es la panacea, la solución a los problemas económicos y de desarrollo del país. ¿Qué tanto es cierto y hasta dónde es compatible con las políticas del actual gobierno? Otra de las preguntas va en torno a la percepción. Existe una percepción en que el tratado del TEMEC, o en su momento el Telecan, es de México con Estados Unidos y de Canadá con Estados Unidos. ¿Qué tanto el TEMEC puede favorecer una mayor integración entre México y Canadá? ¿No? Ese sería a grandes rasgos el conjunto de preguntas que tenemos a través de nuestras redes sociales. Adelante, doctor Vega. Pues mira, tratando de sintetizar, responder varias de un solo golpe en la medida de lo posible. Bueno, ¿por qué no se logró la convergencia? La brecha, es difícil decirlo, si es una de las grandes críticas que se le ha hecho al Telecan, y que no cerró la brecha como lo hace la Unión Europea. Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que puede estar ocurriendo ya con el TEMEC. El Telecan exigía, se pensaba cuando lo negociamos que por sí mismo iba a generar todo un crecimiento de inversión, de comercio, etcétera, que iba a generar una tendencia hacia la convergencia de salarios, etcétera. Pero olvidamos que esa visión, era importante tener eso, pero un acuerdo de libre comercio es una condición necesaria para avanzar hacia un nivel de convergencia con los socios con los que uno... Pero no es suficiente. Yo creo que se requiere también de políticas que favorezcan los objetivos de ese acuerdo, mejoren la productividad para que nosotros aprovechemos las ventajas comparativas que tenemos en esa región, etcétera. Y lo que demuestra un poco la obsolescencia, dijimos, la obsolescencia del Telecan se dio también no tanto nada más por el problema de no renovarlo, sino por el problema de que se adoptaron políticas que no fueron muy consistentes. Financieramente, para ser muy concreto, en 94, conforme entró en vigor el Telecan, y se llevaron a cabo ciertas políticas ese año financieras que llevaron a una crisis que, como ustedes saben, llevó a final de cuentas a una crisis financiera terrible que hizo que el sistema bancario mexicano prácticamente fuera vendido a bancos extranjeros y quedaron muy pocos. Entonces, esa crisis fue muy aguda, que nos llevó mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo. Curiosamente, el Telecan nos ayudó a salir de esa crisis muy rápidamente por el crecimiento que se dio de la economía y del comercio, etcétera. En lugar de regresar y poner barreras proteccionistas, entonces nos ayudó a superar la crisis. En el 2000 ya habíamos recuperado, por ejemplo, en 96, el país ya estaba creciendo a 5.5, 5.6 anualmente.
Y yo creo que gran parte de los analistas reconocen que fue el impulso del Telecán, crecimiento de Estados, el apoyo norteamericano, el paquete ese que tuvimos necesidad. Y entonces era un poco el impulso a buscar mayor crecimiento. Pero sabíamos, por ejemplo, yo tengo un libro, sabíamos que había ciertas regiones que estaban rezagadas, que había que invertir para que también pudieran aprovecharse de la liberación. La inversión, por ejemplo, la inversión extranjera que llegó no solo por el Telecán, sino por los acuerdos que firmamos con Europa, se ubicó precisamente en los lugares donde había infraestructura y todo lo que se requiere para que la inversión pueda prosperar, y regiones estaban rezagadas en las que había que invertir y en las que había que ponerlas al día. Entonces, por ejemplo, ahí no hubo inversión, no hubo crecimiento, y entonces todo se fue concentrando y se fue polarizando la economía. Un ejemplo, en Europa, por ejemplo, esto se entendió cuando se integraron países de menor desarrollo, se las aceptó y se les dijo, necesitamos como grupo invertir para superar esas deficiencias que tienen en infraestructura, que nos permitan que ellos también puedan crecer rápidamente y beneficiarse de nuestros mercados y nosotros de los mercados de esto. Esto era una forma externa de apoyar. Y por eso cuando llega el presidente Fox al poder dice, necesitamos una comunidad de América del Norte, porque no es suficiente el comercio, y intentó negociar eso. Él entendió que esa era un poco la idea, de algún modo. Y lo trató de negociar, pero Canadá no se interesó, Estados Unidos tampoco, trataron de hacerlo a nivel de la migración, pero no fue suficiente. Es decir, lo que estoy tratando de llegar es, ¿qué faltó? Faltó un acoplamiento entre políticas internas. No, cayeron crisis, y luego además de la de 94 llegó la de 97, 98 asiática, que también tuvo un impacto negativo en México de algún modo. Pero hoy fuimos creciendo y superando, y el Telecán ayudó mucho a superar esos problemas que había. Pero sí faltó en todo este periodo una necesidad de invertir en educación, en innovación, en toda una serie de políticas que eran necesarias para aprovechar ese acuerdo que no tuvimos. Entonces sería un poco mi respuesta. ¿Por qué no se cerró? Porque, bueno, pues cayeron crisis y falta de políticas compatibles con la necesidad de avanzar en el... Ahora, esa es una respuesta que creo que responde a algunas cosas que se plantearon. Ahora, no fue la panacea el Telecán. También se decía en el tiempo del Telecán, ¿va a ser la panacea? No, no fue la panacea. Va a cerrar la brecha, ya no va a haber tanta migración. No, al contrario, se amplió. ¿Por qué? Porque había un crecimiento exorbitado de la economía norteamericana y en México no había inversión en el sector agrícola. Con la crisis de 94 se dejó de invertir en el sector agrícola, sobre todo en el de pequeña propiedad de los campesinos, y muchos de ellos tuvieron que irse a Estados Unidos, y empezó a haber una fuga. Por eso el presidente Fox dijo, vamos a crear una comunidad. Bueno, esa es una respuesta que puedo dar. Necesitamos, y en Estados Unidos nunca hubo un interés, nunca ha habido una visión como la Unión Europea de decir, en la región tenemos que pensar en fórmulas para apoyar y resolver asimetrías. Necesitamos inversiones conjuntas. Yo lo que propongo ahora en un artículo, por ejemplo, si queremos aprovechar el capítulo de facilitación de comercio del TEMEC, necesitamos invertir más en cruces que permitan agilizar más rápidamente el comercio entre los dos países. Y está el banco de NatBank, que lo único que hace es apoyar proyectos para resolver problemas de contaminación en la frontera. Pero lo que debería hacer el banco es también invertir en infraestructura para mejorar los cruces y para mejorar el comercio. Eso es lo que necesitamos también. Y no hay una visión de conjunto de los tres países, porque en Estados Unidos no tienen una visión más amplia. No sé si el presidente Biden de algún modo llegue a la conclusión o cambie su visión de decir, para resolver el problema centroamericano sí necesitamos una inversión que pueda ayudar a que se creen empleos y demás, que es un poco lo que veníamos proponiendo. Nosotros se le quiso proponer a Trump y no hizo caso. En fin, se requiere no solo
políticas internas, sino también internacionales, de algún modo favorables a la idea de una comunidad más amplia que sea meramente dos países negociando un acuerdo. Ahora, perdón, la otra que tengo yo apuntada, que el acuerdo México es un acuerdo México-Estados Unidos, es un acuerdo México-Canadá y Estados Unidos-Canadá, en alguna medida porque hay provisiones, por ejemplo, en el caso de Canadá, en el TEMEC se abrió más el sector agrícola para Estados Unidos y no, esas concesiones no se dieron a México de algún modo. Entonces sí está generando más comercio en ciertos de leche, huevo, etcétera. Para ellos sí, pero también Canadá y Estados Unidos están más avanzados en mejorar la infraestructura fronteriza, porque ellos tienen más, no hay tanta preocupación en términos de ceder soberanía en el manejo de los cruces fronterizos, etcétera, y sí ha habido avances en ciertas áreas pero al mismo tiempo las reglas se aplican a los tres en la mayoría de los sentidos, de algún modo. Entonces sí es en alguna medida acuerdo que favorece, pero de algún modo las reglas, por ejemplo, de origen en la mayoría de los productos y también en el automotriz son de los tres países, entonces es un acuerdo trilateral también. Se va a ver una convergencia salarial, no, quién sabe, ante la situación del COVID, pues miren, la proyección es que el crecimiento de México va a ser muy escaso, muy nulo. Entonces, pero bueno, de algún modo el gobierno está muy interesado en aumentar los salarios mínimos, como ustedes saben, ya se anunciaron incrementos, y las empresas van a tener que responder de algún modo ante, si quieren permanecer, va a haber un momento en que el 60% del mercado que no está obligado a cumplir con la regla de $16, pues, si quieren incrementarlo van a tener que buscar la manera de incrementar. Y ahora, en la medida en que se apliquen las reglas que están fijadas y se deje la libertad, se abra, etcétera, a lo mejor empiezan a crecer los salarios, no sé. ¿Y para cuándo se va a romper la brecha? ¿Se va a cerrar la brecha? No tengo ideas. Requeriría mucha inversión, requeriría mucho crecimiento, etcétera, a futuro. Y ante el panorama del COVID y las políticas que ha adoptado el gobierno de no apoyar al sector privado para pues, un poco crear el empleo que se requiere crear, mientras Estados Unidos está usando varios puntos porcentuales para eso, y Canadá igual, México es 0.2, como dije, pues es poco probable que haya el crecimiento para poder generar el empleo que se requiera. Estamos perdiendo, vamos a perder casi 1 millón de empleos para este año, ya salió la cifra del INEGI, y el incremento de la pobreza va a ser 40-50%, en fin, nomás para darles una idea. ¿Y eso tiene que ver el TEMEC? Pues no. ¿El TEMEC puede ayudar? Sí, si crece, si llega el presidente Biden, se pone y adopta políticas que sean más consistentes con la idea de romper la pandemia, de atacar la pandemia de manera más eficiente, más racional, puede ser que entonces empiece a crecer la economía, ya está creciendo, de hecho, hay datos, y yo no quisiera ser tan negativo, hay anuncios de algunas empresas automotrices que pese a las reglas de origen avisaron que van a invertir en México casi 3,000, 4,000 millones de dólares, lo cual habla bien de que no ven la regla tan complicada, no ven la situación del TEMEC tan complicado. Pero también hay la famosa carta de los diputados que le enviaron al presidente López Obrador quejándose de su política en el ámbito energético. Entonces, pues, ¿va a ser el TEMEC? Pues depende que si México sigue en caída, pues probablemente vamos a tener que cambiar la política y adaptarnos más, porque la demanda de Estados Unidos va a ser la que nos va a levantar a la economía, sobre todo en el sector manufacturero y en el sector energético. Habría un gran potencial para hacerlo, pero va a depender que cambiemos las políticas que estamos instrumentando en el momento. Esa sería, la verdad, ya no recuerdo qué tanto es compatible el TEMEC con las políticas actuales. Pues lo acabo de responder, no parece ser muy compatible a menos que la cambiemos. Pues creo que es con eso lo que, ¿cuál es el futuro del TEMEC? Pues yo creo que, yo espero que normalmente tanta inversión en las negociaciones hacen que esos acuerdos permanezcan.
no es algo que se pueda, porque ya pasó todo un procedimiento legal, institucional, de aprobación, que es muy difícil en Estados Unidos poner juntos. Entonces ya hay, como dicen, inversión hundida en tener un acuerdo, en que ya hay muchos intereses que están pensando en eso. Y yo creo que lo que se trata es buscar la manera de hacerlos coincidir. Y entonces, pues, y aquí el papel de los gobiernos es fundamental, sin duda. Y ya respondí, ya no quiero volver a insistir en que el gobierno actual pues tiene que reconocer cuál es la naturaleza de nuestros compromisos con el TEMEC y cuáles los beneficios que podemos tener en la medida en que aprovechemos esos beneficios potenciales. Mayor liberación en comercio electrónico. El sector servicios, por ejemplo, el comercio de bienes va a caer, según la OMC, 22% a nivel mundial este año. Y ha ido cayendo, pero el sector servicios está creciendo, sobre todo por la pandemia y las tecnologías de punta que hay. Hay que aprovechar ese capítulo que tenemos para generar inversiones en sectores de servicios que a lo mejor podría propiciarnos un mayor crecimiento. Pero hay que tener muy claro si eso es lo que queremos y si allá queremos ir, o queremos defender campeones que el mundo parece estarnos indicando que tal vez no es la fórmula para el crecimiento, pero bueno, sería mi posición personal. Perdón. Muchísimas gracias, doctor Vega. Simplemente ya en aras del tiempo y para cerrar esta actividad académica del Colegio Mexiquense, le pediríamos al doctor Camacho un comentario final. Adelante, doctor Camacho. Gracias, Toño. Pues, querido Gustavo, estimados amigos, Arturo, el TEMEC es un instrumento jurídico de nuestro tiempo. Partiendo de una verdad de perogrullo, no es posible que un país, y menos el nuestro, que está además geográficamente entre dos colosos de la economía y América Latina, que es una suerte de bisagra, y que también en el continente americano se encuentra, diríamos, a la mitad de los océanos, no puede, no solo no debe, no puede por su propia naturaleza y su situación geográfica mantenerse como un país más. Y creo que una visión moderna de la soberanía me lleva a compartir una especie de reflexión de orden filosófico. La libertad es a las personas lo que la soberanía es a los pueblos. Es decir, cuando nos comprometemos, como en el caso del TEMEC, no es que nos sometamos a nadie, sino porque somos libres, decidimos contraer obligaciones y, por supuesto, ejercer derechos. No es en modo alguno ni el TEMEC, ni ningún acuerdo, ni un tratado, una panacea. Incluso tengo presente, la panacea es el remedio que buscaban los alquimistas para curar todas las enfermedades. Es decir, tiene un poco de mágico. El TEMEC no es una panacea. Va a parecer una expresión de perogrullo. Es un acuerdo con todas sus imperfecciones, pero también con toda su potencialidad. Es un marco jurídico, pero su desarrollo, su ejecución, su aprovechamiento va a depender de la capacidad que tengamos del gobierno para concertar, de los empresarios para participar, de la comunidad para estar atenta y saber que debe tener beneficios y al mismo tiempo debe cumplir obligaciones. Esta nueva edición de un acuerdo que data de 94, veámoslo positivamente, tiene un enorme potencial. Ahora, pasemos de la potencia al acto. Y eso depende no solo del gobierno, sino de todas las partes involucradas en su ejecución, incluido el mundo académico, incluidos los que estamos ahora mismo participando en el laboratorio de ideas, para señalar, para proponer, para eventualmente formular una crítica edificante y constructiva. Termino diciendo que ese es el quehacer vocacional del Colegio Mexiquense. Generar ideas, compartir conocimientos, pero lo más importante, siempre ofrecer alternativas en una actitud optimista, positiva, edificante. Vamos a seguir siendo una voz que señale lo que a juicio nuestro, de la comunidad académica, pueda merecer una opinión, pero lo más importante, deslizar siempre una posibilidad
que sea aprovechable y que tenga éxito para todos. Por eso esta tarde la sesión del Laboratorio de Ideas ha sido exitosa. Gracias a don Gustavo, gracias a Arturo, gracias a don Omar y felicidades a toda la comunidad de estudiantes, de investigadores, de profesores, de amigas y amigos del Colegio Mexiquense que seguro aprovecharán este inagotable, inabarcable tema, porque nos hemos acercado a algunos de sus conceptos centrales, pero en modo alguno pretenderíamos, porque sería ingenuo, abarcarlo todo. Que sea un capítulo más de otras sesiones de similar naturaleza en las que, aprovechando las tecnologías contemporáneas, no solo podemos comunicarnos, intercambiar impresiones, sino siempre, insisto, deslizar soluciones, proponer cómo participar para que al mundo, para que América Latina, para que América en su conjunto, para que el mundo como tal sea un sitio más habitable donde podamos desempeñarnos con libertad, con justicia y encontrar así la paz. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Gustavo Vega, al doctor Santa Cruz y sobre todo gracias a todos ustedes por su participación y asistencia a este laboratorio de ideas. Los invitamos a seguir pendientes de la agenda de actividades académicas que ofrece el Colegio Mexiquense a través de nuestro sitio de internet www.cmq.edu.mx. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.